Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Aquí estamos nuevamente para compartir un momento grato, agradable, de paz, de bendición, que necesitamos en nuestra vida a diario. Necesitamos sacarnos de este mundo violento en el que vivimos, donde hay mucha ira, enojo, maledicencia. Está muy a flor del sentir, muy en el aire, el ambiente tenso, que nos lleva a ponernos de mal humor. Y si hay algo que nos lleva a vivir la paz, la serenidad, la seguridad, el descanso, ese es Jesús, el Evangelio, en el nombre de Jesucristo. Y estos momentos, minutos que se nos van rápidamente con enseñanzas que maestros preparan para que nosotros podamos compartir y alimentar nuestra vida espiritual y disponernos a tener un tiempo de esperanza para el día de mañana. Si usted está pasando prueba ahora, está pasando por algún problema, enfermedad, dificultad, desesperanza, desánimo, desolación. Hay tantas cosas que nos oprimen, a diario nos están sacando de nuestra paz. En verdad, en este tiempo hay mucho estrés en el ambiente, en el trato, y nos vamos tensando en las relaciones y nos hace acumular mucha ira interior, y eso hace que nos enfermemos también del alma, del corazón. Entonces, para ello necesitamos al Dios santo, justo y bueno, que es Jesucristo, que Él puede sanarnos, porque Él es nuestro sanador. Hemos compartido enseñanza respecto de eso. Él es nuestro sanador, Él es nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio. Bueno, deseando que se encuentre muy bien, y si no, dispóngase en las manos del Señor, tomando en cuenta la palabra que vamos a compartir en esta hora, y esta le sea de mucho provecho. Disponga la fe para ello, porque el Señor quiere bendecirle. Eso es sin duda alguna, en eso podemos estar 100% seguros. El Señor Jesucristo quiere bendecir su vida. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano, hermana. Vamos a ir a la enseñanza de este día, el estudio o el meditar de la palabra, el compartir la experiencia de fe. Tiene por título la enseñanza de hoy: Victoria en los problemas. Victoria en los problemas. Ya vimos en la introducción que tenemos muchos problemas con los cuales lidiar a diario. Bueno, hay una victoria que está por medio de la fe en Jesucristo, en la cual nosotros vamos a fundamentar la fortaleza de nuestro diario vivir. Dice el Salmo 91, vamos a estar leyendo el verso 1 y 2, y luego leeremos el 7 y el 8. Y vamos ahí a entrar en el fundamento de la enseñanza: victoria en los problemas, en la enfermedad, en la dificultad. Dice así, en el nombre de Jesucristo: el que habita al abrigo del Altísimo, Salmo 91, verso 1 y 2, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. En el verso 7 dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con los ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Amén. Gloria a Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Padre bueno y santo, en el nombre de Jesucristo, venimos a usted, Señor, en esta hora para pedirle, Señor, que haga misericordia de nuestras vidas, que llene, Señor, nuestro ser
de su santa y bendita y gloriosa presencia, Señor, quitándonos toda amargura, toda raíz de amargura, toda fatiga, agobio, tormento, enfermedad. Señor, llenándonos del espíritu de vida que es por medio de su palabra, para que recibamos sanidad, libertad, gozo y paz en el espíritu. Ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, sean ministrados por esta palabra en esta hora. También mi vida sea edificada, Señor, liberada, Señor, de la opresión, del temor, de la angustia de este mundo, para habitar en paz y en confianza bajo su dominio, Señor. Pedimos su bendición ahora en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, cuando nosotros estamos en esa protección, diré yo a Jehová, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces, Él es nuestra esperanza, nuestro castillo, el Dios en quien confiamos. Dice el verso 7, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Verán que la amenaza viene terrorífica, viene muy para espantarse, pero dice la Escritura, el salmista, ciertamente a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos. ¿Qué quiere decir esto? Los impíos, los que no tienen temor de Dios, los que hacen mal, los que añaden dolores a nuestros días y dificultades a nuestros días. Bueno, el Señor dice que hay un día de recompensa para ellos, donde van a recibir el pago de sus hechos, como nosotros también. Nosotros escapamos por medio de la fe en Jesucristo de la ira venidera, de la ira de Dios que está sobre el mundo, porque San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Al mundo lo envió Dios a Jesús para que seamos salvos por Él, pero el mundo no quiso recibirle. Dice Juan también que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y a los que le recibieron, a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Dios mismo en su voluntad nos engendró, y ahora somos hijos de Dios, salvos por su gracia, y la recompensa de los impíos está establecida. La Escritura dice que la parábola del sembrador, del padre de familia que sembró el campo y de trigo, y lo sembró. Pero en la noche vino un enemigo y sembró junto con el trigo cizaña. La cizaña es parecida al trigo, no es igual, pero es parecida al trigo. Pero tiene en su particularidad es que el trigo es alimento. Podemos hacer pan, cocinar tortas y cuánta cosa con la harina, ¿verdad? Bueno, y nos alimenta. Pero la cizaña es tóxica, es veneno para el ser humano. Entonces, el acto mezclado, esto produce un riesgo, un peligro. Pero el Señor hace en la ilustración de esa parábola para mostrarnos que no importa que en la vida nosotros nos vamos a topar con gente incrédula, con gente que hace mal, con gente porque la vida está compuesta de diversidad de pensamientos, ideas, filosofías. Pero nosotros debemos fundarnos en el fundamento de apóstoles y profetas. Entonces, siendo
la piedra principal, Jesucristo mismo, de nuestro fundamento, siendo Él la piedra angular que sostiene todo el edificio. Bueno, esto es para enseñarnos que dice que los trabajadores vinieron y le dijeron a su señor: Señor, alguien ha sembrado cizaña con el trigo. ¿Quieres que la saquemos? Y él les dice: no, déjenla, porque no sea que tratando de sacar la cizaña también saquen el trigo, lo arranquen junto con la cizaña, porque va muy... y se puede confundir. Entonces dice: déjenla ahí, porque ya vendrá el tiempo de la siega. Entonces el trigo será guardado en el granero, y la cizaña y la paja será echada en el horno que arde y que no se apaga. Entonces ahí está el destino del creyente y del incrédulo. Ya está establecido. Entonces por eso también el salmista habla de que mirarás con tus ojos la recompensa de los impíos. Entonces hay una recompensa para el creyente y una para el impío. Bueno, la enseñanza ahora nos habla de la victoria en los problemas, y parte del relato de la enseñanza. El maestro nos cuenta la historia de una hermana de nacionalidad china, y vamos a ver en este relato el acontecimiento. Dice: durante la etapa más dura de la represión del comunismo ateo en China, la iglesia cristiana se las arregló para sobrevivir, como en toda la historia. A través de la historia la iglesia se sostiene, porque Jesús mismo dijo: en las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y hasta se las arregló para sobrevivir y prosperar y multiplicarse. En China misma la iglesia creció. Sun Nengji, que es el nombre de esta niña, una niña que fue adoptada por una familia acomodada en Shanghái en el año 1941. Vivió como una princesa hasta que los japoneses arrasaron Shanghái y su familia desapareció. En la guerra que tuvo Japón con China, ellos, ahí los padres de esta niña seguramente murieron, escaparon, no, solo dice que desaparecieron. Su familia desapareció. Bueno, ella, como quedó con esta desprotección luego de haber tenido una familia, un hogar, ella de adolescente, en el dolor de su corazón de lo que había acontecido, se unió a los comunistas, creyendo que ellos serían los libertadores de China. La idea política, se fue a la política, pensando que la solución de su gran dolor estaba en la política. Pero algunos años después, ya casada, con 3 hijos y estando en estado de embarazo, decidió entregar su vida a Jesucristo. O sea, ahora ya creció, se casó, tuvo hijos, y la política no le solucionó los problemas, ni halló descanso en ellos. Tanto que vino la palabra, de algún modo llegó, y se entregó a Jesucristo, a la fe. Y entonces dice: debido a su nueva fe, comenzó a ser perseguida e incluso sometida a terribles abusos físicos. A pesar de su estado de embarazo, aún así la sometían a abusos y maltratos. Sin embargo, ella nunca negó a Cristo. Cuando se convirtió de forma muy profunda, con convicción, con certeza, con seguridad. Y entonces, todo este acontecer de sus tormentos, a pesar por la fe, no la hicieron retroceder, sino que más bien ella se aferró más y más a la fe de Jesucristo y continuó rogando a Dios por su liberación, por el alcanzar libertad de aquella opresión en la que se encontraba, la cual finalmente obtuvo. Esta historia es real. Su nombre ahora es Nora Lam. Es un nuevo nombre porque escapó a Hong Kong,
hace 30 años, o más de eso en realidad, porque esto es, el relato lo dice así, pero es más que eso. Quien escapó de China comunista a Hong Kong hace mucho tiempo y ahora vive en Estados Unidos. Otras personas de su familia también se han vuelto cristianas y guardan la fe en el testimonio de sus vidas. Bueno, esta niña, podemos ver a Nora, ahora que se llama, antes su nombre era Sun Ning. Vemos que la política no pudo ayudarle. Ella creyó que la política que podía solucionar sus problemas, pero al final no encontró nada de lo que buscó en ella, como mucha gente hoy, que piensa que en la política está la solución de los problemas, pero no es así. La verdad que en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo vencí al mundo. Entonces, vamos a ver esta parte. En la introducción ya vemos un alma convertida, transformada, alcanzó la bendición de Dios, protegiéndole. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Esto es muy potente, muy fuerte. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Entonces nosotros podemos ver que la victoria en medio de los problemas, más bien victoria en los problemas, para alcanzar esta victoria tenemos que tener un lema que es fundamental para tener en nuestra vida. Vamos a ir a Daniel, capítulo 6. Vamos a ver el relato que hay de Daniel, el libro de Daniel, capítulo 6, verso 10. Este varón de Dios, en el testimonio también similar a lo que puede pasar. Podemos hacer una comparación con lo que le pasó a Sun, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, en Babilonia salió de pronto una ley, declarando que por un tiempo todos debían adorar al rey, como si él fuera un dios y a nadie más. Bueno, esto es el relato de lo que aconteció ahí y en Babilonia, y la orden era si alguien desobedecía y lo sorprendían dándole tributo a otro dios que no fuera el rey, recibiría un castigo muy, muy severo. Esto lo hicieron por envidias. No vamos a entrar en el detalle de la historia, porque usted lo conoce. Y si no lo conoce, lo invito a leer el libro de Daniel. Lea la historia de Daniel, muy hermosa. Y vamos a estar viendo la fidelidad de Dios con Daniel y de Daniel para con Dios. Dios, cuando llegó este decreto, porque Daniel era esclavo, estaba con Israel, esclavo, bajo el dominio babilonio, y el rey por engaño, por astucia de algunos que le tenían envidia a Daniel, porque Daniel era uno de los también sabios de Babilonia, que los tenían ahí en lugares de autoridad. Entonces, por envidia, inventaron esto, porque sabían que Daniel era fiel, adorador de Dios. 3 veces al día iba y adoraba a Dios, abría las ventanas de su habitación, un rostro a Jerusalén, y ahí adoraba. Bueno, dice Daniel 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. ¿Cuál fue el edicto? El edicto era que decía, cualquiera que adore a un Dios que no sea el rey, va a ser sancionado severamente. Entonces, Daniel supo del edicto y dice, entró a su casa y abiertas las ventanas, como siempre, de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. Daniel 6, verso 10. Tenemos aquí una actitud de Daniel creyente, fiel, fuerte, firme, férrea, no temiendo a la amenaza. Había una amenaza certera de que habría sanción
para aquel que adorase a otro Dios que no fuera el rey. Y como este edicto fue maquinado para que se escribiera o se decretara para sancionar a Daniel, lo pillaron a Daniel y lo tomaron y lo llevaron ante el rey, y el rey amaba a Daniel porque tenía una buena relación con él, pero los edictos de Media y Persia no podían ser abrogados, no podían eliminarse. Una vez que se decretaban, había que llevarlo a cabo. Entonces, tomando a Daniel, lo envió a que lo echaran al foso de los leones. Esa era la sanción. Usted sabe la historia. Y entonces el rey, que estuvo, dice que se desveló buscando cómo hacer escapar a Daniel de este edicto. Sin embargo, no halló manera. Así que envió a Daniel nada más a su sanción. Dice Daniel 6:16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te libre. Y Dios no libró a Daniel del foso de los leones. Daniel tuvo que sufrir el castigo. Puede que a nosotros también, en medio del problema, la dificultad, quisiéramos no tener el problema, quisiéramos no tener la dificultad, no quisiéramos no tener la opresión, el temor, la debilidad que nos amenaza para salir victorioso. Sin embargo, Dios nos enseña que debemos tener confianza. En Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 8, vamos a estar viendo a Jesús calmando la tempestad. Veamos, dice en el verso 23 del Evangelio según San Mateo, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Había una tempestad que las olas cubrían la barca, o sea, la barca se hundía. El problema era grande, pero Jesús dormía. Jesús descansaba, porque Él tiene todo el dominio, tiene toda la tranquilidad. El Señor Dios Todopoderoso es omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Todo lo sabe, todo lo puede y todo lo ve y está en todas partes. Es sabio y tiene respuesta y tiene solución para todo. Pero hay cosas, hay pruebas, hay dificultades que nosotros tendremos que pasar. Daniel fue llevado al foso de los leones. No fue rescatado de aquel lugar, o sea, de la sanción. Fue llevado al foso por causa de la fe. A él le fue dado un decreto y él podía con facilidad decir, Señor, si voy a orar, me van a echar al foso de los leones. Así que voy a evitarlo. Pero no lo hizo. Se mantuvo firme en su fe, en su convicción. Bueno, aquí tenemos al Señor mostrándonos en este relato que Él duerme en medio del problema. Él descansa, Él no está, nada lo saca de su serenidad. Y vinieron los discípulos y le despertaron. Los discípulos se asustaron, ellos eran pescadores, hombres de mar. Sin embargo, la tormenta los tenía muy asustados, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Señor, sálvanos, que perecemos. Interesante porque Jesús está con ellos. Ellos saben, tienen la esperanza que Él los puede salvar. ¿Y qué hicieron? Recurrieron a Él, lo despertaron. El problema era grave. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? La pregunta que hace, ¿por qué teméis?
Entonces nosotros, para alcanzar victoria en medio del problema, no debemos tener temor. Eso es lo principal. No tener temor, sino fe. Confiar en lo que el Señor ha prometido. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose el Señor, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. El Señor dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Si están conmigo, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen temor? Hombres de poca fe, les dijo. Entonces, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No debemos tener temor. Todo lo que acontezca estará bajo su voluntad y dominio. Y Él nos dará la fuerza y nos ayudará para pasar la enfermedad, el problema, la dificultad. Y Él va a producir en nosotros la sanidad por medio de la fe. Con seguridad estará con nosotros, no nos dejará. Y luego que mandó al mar tranquilizarse y al viento, y haciéndose la grande bonanza, ¿qué dijeron ellos? Se maravillaron, se sorprendieron diciendo: ¿qué hombre es este que aún el mar y el viento le obedecen? Él es Dios. A Él nada lo saca de su tranquilidad, nada lo saca de su dominio. Y Daniel lo sabía. Daniel vivía en esta situación y entonces lo hallamos viviendo esta experiencia. ¿De qué estamos hechos? ¿Dónde está nuestra fe? ¿De qué porte, qué tamaño, qué fuerza está moviendo nuestra fe? En medio del problema se prueba la fe. En medio de la dificultad se prueba la fe. Si queremos alcanzar victoria, debemos no temer, confiar, creer. Vamos a ver Mateo capítulo 5, versos 11 y 12. Nos dice la Escritura: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Si alguien se ríe de usted, si alguien se burla, si alguien lo persigue, si alguien le crea problemas, porque usted es creyente, no se preocupe. Con sus ojos mirará y verá la recompensa de los impíos. Ahora, no nos vamos a quedar en eso. Nosotros debemos velar porque aquellos también se conviertan, que salven su alma. Aleluya. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos. Y qué difícil es esto, lo que nos pide el Señor. Pero Él tiene sabiduría, hermano, en lo que pide. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hay un premio para usted, para mí, un galardón. Dice: es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que creamos que hay Dios, que es poderoso y que tiene un premio para usted y para mí. Él es Dios, nuestro Señor Jesucristo. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ha habido persecución por siempre. A los profetas los mataron. A Jesucristo lo crucificaron. Entonces, nosotros debemos estar confiados. La victoria en medio de los problemas se alcanza por medio de la fe. Por medio de la fe. Capítulo 16, verso 18 de Mateo. Dice: hablando con Pedro, le dice entonces en el verso 17 del capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, dice Jesús: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué cosa? Es que Jesús preguntó quién era Él, y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La certeza.
La seguridad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eres Dios venido en carne. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ni la muerte puede con nosotros, hermanos. Ya vimos también enseñanza respecto de eso. Ni la muerte puede con nosotros, porque Él nos rescató de la muerte y nos socorrió, nos liberó el Señor. Entonces tenemos a Daniel en el foso de los leones. Aunque el rey lo amaba, no pudo librarlo porque había un decreto firmado por el mismo rey, bajo engaño, para sancionar a Daniel, y Daniel estaba ahí. Alguien tramó eso y en injusticia Daniel fue al foso de los leones. Entonces el rey, levantándose muy temprano, fue al foso. Interesante, porque este rey no es parte del pueblo de Israel, pero seguramente Daniel, en su relación, porque él amaba mucho a Daniel, Daniel le habría compartido del Dios Todopoderoso, y algún grado de fe había en este hombre que fue en la mañana a ver al foso. Y dice en el verso 22 del capítulo 6, Daniel, ¿te ha librado Dios, al que tú sirves, de los leones? Y Daniel le responde: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aquí tenemos a Daniel entonces alcanzando la victoria por medio de la fe. No se escondió ni perdió confianza, sino tuvo confiado: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: roca mía y castillo mío, mi Dios, mi libertador. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Si nosotros leemos la palabra, la meditamos, la traspasamos a lo profundo de nuestro pensamiento en confianza, nuestro estado emocional va a tener una seguridad, va a tener un estado sólido de fe. No se va a mover por las circunstancias que estén moviendo el ambiente, ni la política, ni los tiempos, sino confiados en que el Señor Dios Todopoderoso tiene el dominio. La tormenta levantaba olas que cubrían la barca, pero Jesús dormía. Jesús dormía. Los discípulos, igual que nosotros, cuando está el problema ahí, está la enfermedad, la dificultad, y Dios está tranquilo, porque Él sabe. Él está teniendo... no tiene necesidad que nadie le diga nada. Él lo sabe todo, está ahí en control de todo. Y tiene un propósito. Por eso Pablo dice ahí en Romanos capítulo 8 y verso 28, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que según su propósito, el propósito de Dios, según su propósito son llamados. Dios tiene un propósito para llamarnos, estamos en la fe, y todo lo que suceda en nuestra vida está bajo el dominio de Dios. Por tanto, estamos tranquilos porque Dios tiene un propósito y Él no nos va a dejar, ni nos va a desamparar. Entonces, sucede que por medio de los problemas, vemos a esta niña, la niña, se me olvidó el nombre, China, dio testimonio de su fe y Dios es glorificado por medio de eso. Ahora vemos a Daniel y Dios es glorificado por medio de la experiencia de Daniel. A Daniel le tendieron una trampa. A Daniel lo acusaron falsamente, como al Señor también. Y Dios le libró. Dice en el verso 23 y 28 al 28, dice: entonces el rey se alegró mucho y ordenó que sacaran del foso a Daniel. Estaba feliz. Y dijo, cuando lo sacaron,
No le encontraron ninguna herida porque tuvo confianza en su Dios. ¿Por qué los leones no le atacaron? Porque tuvo confianza, tuvo fe. No temas, no debemos temer. Después, por orden del rey, fueron traídos los hombres que habían sido acusados, que habían acusado a Daniel, que le habían tendido la trampa. Y junto con sus mujeres y sus hijos fueron echados al foso de los leones. Y aún no habían llegado al fondo cuando ya los leones se habían lanzado sobre ellos y los habían despedazado. Los leones, que antes no le hicieron ningún daño a Daniel, ahora tomaron a todos estos acusadores. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Nosotros no vamos a litigar contra ellos. Vamos a pedir que se conviertan. Pero Dios tiene ya una recompensa para los impíos, como tiene recompensa para usted, que tiene fe, que ha creído, que ha descansado en Dios. Entonces el rey Darío escribió a la gente de todas las naciones y lenguas de la tierra diciéndoles: deseo a ustedes paz y prosperidad, y ordeno y mando que en todo mi imperio se respete la reverencia al Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece para siempre. La prédica de Daniel tuvo efecto en Darío, el rey. Su reino no será jamás destruido, ni su poder tendrá fin. Él es el Salvador y Libertador, Él que hace señales maravillosas en el cielo y en la tierra. Él ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Y Daniel siguió siendo una alta personalidad del gobierno en el reinado de Darío y también en el reinado de Ciro, rey de Persia. Daniel no pudo ser atrapado en esta maraña de daño que unos envidiosos quisieron hacer contra Daniel. De modo que necesitamos confiar en Dios. En medio del problema alcanzaremos victoria si nuestra confianza está puesta en Dios. Si nosotros tenemos esa certeza, no habrá nada que nos dañe, que nos perjudique. Dice Lamentaciones, Jeremías escribe ahí en Lamentaciones capítulo 3 y verso 57. Dice: te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Dice en el verso 55, invoqué tu nombre, oh Señor, desde la cárcel profunda. ¿Oíste mi voz? No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. De modo que en medio de los problemas, dificultades, nosotros podemos tener confianza, podemos tener paz, podemos tener seguridad de que Dios tiene el dominio de todas las cosas. Ya para terminar, hermanos, vamos a hablar de la confianza que Jesús manda tener para no vernos aterrados, descontrolados, sino bendecidos porque tenemos la fe en el Dios verdadero. Encontramos en Marcos capítulo 5 el relato de Jairo, cuando su hija está muy enferma, está muriendo. Viene al Señor para pedirle que vaya a su casa y ponga su mano sobre su hija para que ésta sea salva, dice Jairo. Está en esto cuando una mujer que por 12 años había sufrido una enfermedad de flujo de sangre que no se cortaba, que estaba ahí, había gastado todo su dinero, todo su sustento, que todos sus bienes los había gastado en médicos para que le dieran sanidad y no le dieron, ni le hallaron remedio. Y entonces
Está Jairo pidiendo por su hija y está la mujer del flujo de sangre en actitudes muy similares. La dificultad y la confianza de uno es mayor que el otro. En este caso, la mujer del flujo de sangre dice en el verso 27, dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás. Esta es la mujer. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. La mujer tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y dice el relato que ella, cuando se acerca y lo toca al Señor, al instante se cortó el flujo de sangre, paró, fue sana. Pero ¿cuál fue la decisión de ella? De creer, de decidirse a ir, y dijo: vea que gastó todos sus bienes, fue a todos los médicos, buscó soluciones en el mundo, en todo lugar, y no la halló. Pero dijo: si tan solo tocare su manto, seré sana, salva, dijo. Fue, tocó, y al instante el flujo de sangre paró. Y Jesús dijo: alguien me ha tocado. Los discípulos dijeron: Señor, la multitud te aprieta y tú dices: alguien me ha tocado. Bueno, alguien me tocó con fe. O sea, muchos podemos acercarnos al Señor, pero lo importante es con fe. Por eso dice en Hebreos que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Santiago dice que todo lo que pidamos al Señor, no piense que alguno pida dudando va a recibir cosa alguna del Señor. Cuando pidáis, no dudéis, pidan sin dudar, sino con certeza. Bueno, esta mujer se acercó con certeza y encontró. Estaba en eso cuando a Jairo le dicen: tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Y el Señor le da por respuesta en el verso, veamos, 35 y 36. Dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y fue a su casa, como usted sabe el relato, la niña ya había muerto, pero el Señor de allá la levantó del lugar de muerte. El Señor dijo: solamente duerme, y la despertó. La confianza: no tema, crea solamente. En la tormenta, en medio del problema y la dificultad en el mar, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? La mujer de flujo de sangre dijo: si creyere, si tan solo tocase su manto, seré salva. Y alcanzó salvación. Victoria en los problemas. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con los ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Lamentaciones, Jeremías dice en el capítulo 3, verso 57, te acercaste el día que te invoqué y dijiste: no temas. El Señor nos dice que no temamos, que creamos solamente y obtendremos victoria en los problemas. Oramos. Padre bueno y santo, le damos gracias por la fe, la palabra, por su Santo Espíritu, Señor, que viene a nosotros, que nos llena el corazón de gozo, de paz, de confianza, de certeza. Señor, todo lo dejamos en tu mano, descansamos en ti, Señor. Llena nuestro hogar de paz, llena nuestro hogar de tu Espíritu, llena nuestra vida de ti y colme el gozo de nuestro corazón en la esperanza bienaventurada de saber que tú eres nuestra recompensa, Señor. La tienes, y tienes la ayuda, y tienes la salida, y tienes el rescate, y tienes la salvación para nosotros. Bendiga, sane, liberte del alma, del cuerpo, del espíritu, a todo aquel que en esta hora esté en opresión, en enfermedad o en angustia, Señor, conforme sea el propósito de su voluntad, conforme a la fe que cada uno ha dispuesto para acercarse a usted, reciba en esta hora su bendición, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Y si Cristo no viene antes, porque recuerde que Maranata, Cristo viene. El Señor le bendiga.